Hola, ¿cómo están? En este tutorial les voy a enseñar cómo crear procedimientos almacenados en MySQL y cómo hacer uso de ellos a través de PHP. Un procedimiento almacenado es una encapsulación de códigos de sentencias de líneas de MySQL que pueden ser ejecutadas atómicamente. Para crear un procedimiento lo hacemos con la sentencia createProcedure. En este caso el ejemplo es para obtener la ubicación de un taxi en un momento determinado. Como vemos, este es el nombre de la función del procedimiento que vamos a crear. Estas son las variables de entrada y las variables de salida. Dentro del cuerpo, el cuerpo está delimitado por la sentencia begin y end. Dentro del cuerpo tenemos la declaración de las variables internas que usa el procedimiento y las sentencias que va a ejecutar. Para poder correr o crear un LSP, lo que necesitamos es cambiar el delimitador, que deje de ser el punto y coma, y en este caso es doble signo pesos. Con la sentencia de arriba, primero nos aseguramos de poder borrar cualquier registro viejo de este SP y actualizarlo. Este SP hace una llamada adentro hacia una función. Esa función lo que nos va a devolver es el número del taxi al que queremos consultar. El procedimiento para crearlo es la misma, la sentencia es prácticamente la misma, solo que en vez de procedure le ponemos function y debemos definir el tipo de retorno que va a tener la función. El cuerpo también está delimitado por las instrucciones begin y end. Igualmente debemos cambiar el delimitador, que deje de ser punto y coma y sea un doble signo de pesos, por ejemplo. Bueno, dicho esto, ya tenemos los conocimientos básicos que necesitamos como para poder crear un SP y poder ejecutarlo. Lo que vamos a explicar ahora es el ejemplo, paso a paso, como desde PHP podemos armar la presentación y la llamada al SP. En nuestro archivo PHP tenemos que definir los parámetros de conexión a la base de datos y el host. Una vez definido eso, armamos la conexión y creamos un select donde vamos a obtener todos los taxis que hay disponibles en nuestra base de datos, donde por cada uno de ellos lo que vamos a hacer es una iteración para poder construir una tabla que nos va a dar la información que necesitamos. La información que vamos a mostrar es el número del taxi o el número de identificación, la latitud en donde se encuentra, la longitud y la fecha del registro. Esta fecha va a ser con fecha y hora, digamos. Para hacer uso del SP que creamos, debemos hacerlo a través de la llamada call y le debemos ingresar los parámetros de entrada, en este caso el número de taxi que teníamos definido como entrada, y debemos capturar las salidas de esta manera, arroba una variable. Luego, a través de un select a las variables de salidas de MySQL, lo que hacemos es meter sus valores dentro de un arreglo en PHP para que luego podamos hacer uso de ellos y poder construir la tabla que queremos. Ahora veamos un poco cómo se comporta por dentro el procedimiento. Cuando es invocado, se le pasa el parámetro de entrada, que es el número de taxi,
y lo primero que va a hacer es declarar una variable interna que se llama número de registro, y a ese número de registro le va a asignar el valor que le retorne la función de último registro y que recibe como parámetro de entrada el registro de taxi que ingresamos. Dentro de esa función nos vamos a encontrar que nos va a retornar lo que es un número de registro de la tabla ubicación, donde el número de taxi sea el valor que recibió como entrada, ordenado por fecha de alta de manera decreciente, es decir, de mayor a menor. Una vez que tenemos ese dato de vuelta, la siguiente instrucción que voy a ejecutar es obtener la latitud desde la tabla de ubicaciones con el número de registro que devolvió la función. Otra manera de capturar el valor dentro de una variable es como lo muestra esta sentencia, con la instrucción into. En el mismo orden en que se haga la consulta de los datos es en el orden en el que se irán insertando, pero la manera de capturar los datos es básicamente lo mismo, el fin es el mismo. Una vez que va a devolver esos datos, el procedimiento los capturamos de esta manera y construimos la tabla que necesitamos. Lo que vamos a hacer es una consulta para que se vea el resultado de todo lo que se ha hablado. Tenemos en localhost taller. Si hacemos la consulta, vemos la tabla que creamos, donde tenemos el número de taxi, la latitud donde se encuentra, la longitud y la fecha del registro, que luego si a ese registro de PHP le podemos aplicar algunas líneas de código de HTML, podemos mejorar mucho más la salida. Y bueno, ese es básicamente el manejo de procedimientos almacenados desde PHP, y espero que les sirva. Gracias.